Antes que nada le voy a pedir disculpas en nombre de Toti Rodríguez Albizu, que era la que tenía que dar esta charla y por motivos personales no pudo venir. Así que les voy a contar un poco, en general, estos objetivos del curso los voy a tratar de resumir en tres. Por un lado, entrenar la mirada del alumno del primer año, que nosotros creemos y el alumno del primer año tiene como un bagaje cultural importante y un primer acercamiento a la arquitectura que es su propia vida y su carga cultural traída de la infancia y su juventud. El segundo punto, construir un lenguaje, es decir, nosotros creemos que el primer año se comienza a construir un lenguaje que él va a desarrollar durante toda su carrera y también durante su vida profesional, que es un lenguaje que lo va a acercar al campo de la arquitectura, lo va a permitir representarla, construirla y proyectarla. Y esa construcción del lenguaje va a ser propia en el sentido de que nosotros hacemos una relación de dos parámetros que nos interesan. Construir ese propio lenguaje a partir de la razón y de los sentidos. De los sentidos tratando de que el alumno tenga una mirada y un acercamiento sensible a las cosas y a la realidad en donde se maneja, y por otro lado un conocimiento lógico, un conocimiento racional que le permita poder compartir esa sensibilidad que él hace, ¿no? Por eso hay dos instancias en el taller que nosotros creemos productiva y que tratamos de incentivar, que es esta relación propia del conocimiento propio compartido con sus ayudantes y compartido con sus compañeros. Hay tres momentos que nosotros planteamos como tres trabajos prácticos o tres unidades temáticas que, un poco para sintetizarlo, hacemos hincapié en, sobre todo, en una mirada focal sobre el vacío y el espacio, en el sentido de que el primer ejercicio se trabaja sobre el vacío que queda entre las cosas, en el segundo ejercicio el vacío para las cosas, haciendo hincapié fundamentalmente en condiciones del programa, y en el último ejercicio, que es como una especie de síntesis, ¿no?, en el vacío de las cosas, es decir, esas cosas que generan vacío a partir del programa, de la relación con la ciudad, de la relación con el clima. El primer trabajo es un trabajo de una feria en la ciudad. Es el primer acercamiento a la ciudad, donde ahí aparece el primer cambio de mirada respecto del cambio entre ser usuario de la arquitectura y el querer racionalizar los procesos digamos, en los cuales se produce la arquitectura y se proyecta. En general, todos los ejercicios van a tener como una parte introductoria, que son ejercicios de implementación o de aproximación, donde el alumno trabaja siempre con componentes predeterminados, es decir, en este caso son estos cubos, que luego ya van a ver cómo se desmaterializan. Estos cubos se generan organizaciones espaciales determinadas, lineales, radiales, centrales, etc. Luego ese tipo de organización se traslada a un sitio concreto en la ciudad, se empieza a representar. Utilizamos para, digamos, de alguna forma el aprendizaje o instrumentar cómo el alumno representa en términos gráficos, no solamente en maqueta, un análisis de obra de estos dos ejercicios, el pabellón de Mies van der Rohe y un pabellón en Otterlo de Rietveld, que más que un análisis profundo de la obra en sí, de su condicionante social, lo que sirve es para instrumentar en un, digamos, tema similar una aproximación a la obra a través de su representación. Luego cada uno de esos elementos, que en principio eran elementos cúbicos y dados, comienzan a transformarse en pequeños racimos que el alumno va a estudiar en particular, ¿no? Y va a desarrollar una propuesta sobre cada uno de esos racimos, haciendo hincapié en las condicionantes de borde entre los racimos y la relación con la ciudad. Es importante también en este ejercicio el énfasis en la representación está dado en la maqueta, menos en la parte de dibujo, pero es una cosa que nosotros incentivamos en los tres ejercicios prácticos, es la posibilidad de que haya un cruce de escalas, es decir, que la entrega o el desarrollo del ejercicio tenga varias escalas de producción y de proyecto, una cantidad de elementos que ya vienen dados por la cátedra, que su
digamos, su aproximación después se va viendo en el desarrollo del ejercicio, y también balancear esta relación entre maqueta y dibujo, ¿no? En el primer caso, en el primer ejercicio, la maqueta es digamos, la representación preferida por el alumno porque es la más inmediata, ¿no? Cosa que en el último ejercicio es al revés. El ejercicio número 2, que siempre el 2 y el 3 se dan en la última parte, en el último cuatrimestre, es, digamos, donde empieza a intervenir de alguna manera el espacio doméstico, donde la primera aproximación es a través de las dimensiones de las cosas, las dimensiones del hombre, las dimensiones de la actividad del hombre en el espacio doméstico, y una serie de ejercicios en función de conocer organizaciones básicas simples, ¿no? Lineales, compactas, NL, etc. Donde el alumno va probando con una serie de elementos prefijados que son baños, equipamiento y demás, y va generando un espacio interior apto para la vida doméstica. Ya la elaboración de la representación, hay un nivel superior de elaboración, y el manejo de estos componentes ya dados, puestos en el espacio, tiene que ver con el análisis del apunte de O'Donnell de fenómenos espaciales en su primera etapa, es decir, en la parte más sencilla, donde se trabaja las posibilidades del espacio en relación a sus límites y esa relación puesta en relación al programa de necesidades. Así el alumno desarrolla una serie de proyectos, es decir, no un proyecto objeto, sino más bien un proceso proyectual, ¿no? En el que él mismo va decidiendo cosas y va notando esa propia evolución. Obviamente hay un análisis de obra, que en realidad el análisis de obra está dirigido después en una confrontación, en una comparación entre las diferentes obras, sus cualidades, sus términos de organización y su comparación entre unidades distintas. La última etapa del trabajo es ya donde empieza a aparecer bordes, orientación y, digamos, un lote concreto. El tercer trabajo es un trabajo que es como una primera aproximación al tema de la materialidad y de la tectonicidad de las cosas. Como componente dado aparece como una serie modular, ¿no? Y una serie de puntos de apoyo que el alumno puede desarrollar, tanto en apoyos puntuales, lineales o muros que se van encerrando en sí mismos, ¿no? En función de eso, el alumno desarrolla una primera etapa sin terreno, solamente en el manejo de estos componentes, y el otro componente que aparece en este ejercicio es el tema de la altura, ¿no? Aparece la escalera y aparecen las relaciones en altura posibles desde la vivienda y desde lo doméstico. Aparece otra vez el apunte de O'Donnell, ya en términos más complejos, ¿no? Aparecen las relaciones en altura, en doble altura, en altura y media, y los análisis de obra fundamentalmente están direccionados en ese sentido. Esta es un poco digamos, la mecánica del taller para el análisis de obra, que es fundamental no solamente la explicación del alumno, sino la confrontación entre ellos en función de la comparación de las obras. Ahí el dibujo comienza a ser fundamental para la comprensión y la elaboración del proyecto, y de alguna manera, sintetizando, y no creo que sea muy diferente de lo que planteó Susana, las herramientas que nosotros utilizamos para enseñar son estas herramientas, clases teóricas, análisis de obra, y las herramientas de experimentación del alumno, donde vuelvo a hacer hincapié que en general los ejercicios proyectuales están precedidos por unos ejercicios de apoyo que en general hacen como de preámbulo para el manejo de ciertos elementos ya dado por la cátedra, y el análisis de obra focalizado en función del tema de cada uno de los ejercicios. La evaluación creo yo que me parece fundamental, y en función de establecer este contrato que uno hace con los alumnos día a día, es generar una valoración que explicite los conceptos y valores a ser valorados en el primer momento en que uno se sienta con el alumno, hacer coincidir esos valores con los contenidos del ejercicio, y que haya dos criterios básicos
de valoración, un criterio que tenga que ver con todo el proceso y el desarrollo que hace el alumno para llegar a ese objeto y la valoración propia de la oferta. Muchas gracias.